En uno de los hospitales más antiguos de la Ciudad de México existe una historia que se ha contado durante generaciones entre pacientes, médicos y enfermeras. Una historia que muchos consideran solo una leyenda, pero que otros aseguran haber vivido en carne propia. Dicen que durante la madrugada, cuando los pasillos del hospital quedan casi en silencio y la mayoría de las luces permanecen tenues, una enfermera comienza a recorrer las habitaciones. Camina despacio por los pasillos. Su uniforme está perfectamente planchado. Su presencia es tranquila. Y su rostro casi siempre se mantiene serio, como si estuviera concentrada en su trabajo. Algunos pacientes que han pasado la noche en el hospital aseguran que la han visto entrar a sus habitaciones. Dicen que revisa los sueros. Acomoda las cobijas. Incluso algunos recuerdan que les habló con voz tranquila, diciéndoles que descansaran, que todo estaba bajo control. Para muchos pacientes fue una enfermera muy amable. Una de esas personas que hacen sentir seguridad en un lugar donde el miedo y la incertidumbre suelen estar presentes. Pero lo extraño ocurre después. Porque cuando los pacientes intentan agradecer al personal por la enfermera que los atendió durante la madrugada, nadie sabe de quién están hablando. Ninguna enfermera estuvo en esa habitación. Nadie fue enviada a revisar al paciente. Y cuando describen cómo se veía, algunos trabajadores del hospital se quedan en silencio por unos segundos. Porque esa descripción coincide con una historia que lleva muchos años contándose dentro del hospital. La historia de una enfermera conocida como La Plancha. Una mujer que, según cuentan, trabajó hace muchos años en el Hospital Juárez de México. Dicen que fue una enfermera extremadamente dedicada a su trabajo. Siempre impecable. Siempre responsable. Siempre pendiente de cada paciente. Pero también dicen que su historia terminó de una forma trágica, y que desde entonces algo extraño comenzó a ocurrir durante las noches en ese hospital. Porque hay quienes aseguran que, cuando el hospital queda en silencio y la madrugada avanza, esa enfermera vuelve a recorrer los pasillos, atendiendo pacientes, cumpliendo su deber, como si nunca hubiera dejado su trabajo. Si quieres conocer la historia completa de La Plancha, una de las leyendas más inquietantes de hospitales en México, quédate, porque esta historia apenas comienza. Durante muchos años, dentro del Hospital Juárez de México, médicos, enfermeras y pacientes comenzaron a notar algo particular sobre una de las enfermeras que trabajaba en el hospital. Su nombre, según cuentan algunas versiones de la historia, era Eulalia. No era la enfermera más antigua del hospital, pero sí era, sin duda, una de las más recordadas. Quienes compartieron turno con ella solían describirla de la misma manera. Decían que era una mujer tranquila, reservada, pero extremadamente dedicada a su trabajo. Mientras otros enfermeros terminaban su turno con evidente cansancio después de largas jornadas, Eulalia parecía mantenerse siempre concentrada en cada detalle. Revisaba cuidadosamente los medicamentos. Anotaba todo en los registros. Se aseguraba de que cada paciente tuviera sus cobijas acomodadas y que los sueros estuvieran funcionando correctamente. Había algo en su forma de trabajar que transmitía seguridad. Muchos pacientes que pasaban días o incluso semanas hospitalizados terminaban recordándola con mucho cariño. Algunos incluso preguntaban específicamente por ella. ¿La enfermera que me atendió ayer vendrá hoy? ¿La enfermera del uniforme tan limpio sigue en turno? Y era precisamente ese detalle el que más llamaba la atención. Porque quienes trabajaban con ella decían que su uniforme siempre estaba perfectamente planchado. Impecable. Sin una sola arruga. Algo que, considerando las largas jornadas y el constante movimiento dentro de un hospital, era bastante difícil de mantener. Con el paso del tiempo, entre compañeros comenzó a surgir un pequeño apodo. Un sobrenombre que al principio se decía en tono de broma, pero que terminaría acompañando su historia durante décadas. Algunos empezaron a llamarla La Plancha. No lo decían para burlarse. Al contrario, era una forma de reconocer lo impecable que siempre lucía. Pero también había algo más. Algo que algunos compañeros notaban, aunque pocas veces lo mencionaban en voz alta. Porque, aunque Eulalia parecía completamente concentrada en su trabajo, había momentos en los que parecía distraída. Como si estuviera pensando en algo que la preocupaba. Algunas noches, mientras caminaba por los pasillos del hospital, parecía perdida en sus pensamientos. Su mirada cambiaba. Y su expresión se volvía distante por unos segundos, antes de volver a su actitud profesional de siempre. Con el tiempo, algunos compañeros comenzaron a sospechar que había algo en su vida personal que nadie conocía del todo. Porque Eulalia casi nunca hablaba de su vida fuera del hospital.
No contaba historias sobre su familia. No mencionaba amigos. Y mucho menos hablaba de relaciones personales. Para muchos de sus compañeros, ella parecía vivir únicamente para su trabajo. Como si el hospital fuera el único lugar al que realmente pertenecía. Pero la realidad era diferente. Porque, según cuentan quienes conocieron su historia años después, Eulalia sí tenía un motivo que ocupaba constantemente sus pensamientos. Un motivo que había comenzado a crecer en silencio. Un sentimiento que, con el tiempo, terminaría cambiando completamente su destino. Dicen que todo comenzó cuando conoció a un médico que trabajaba en el hospital. Un hombre joven, inteligente y muy respetado dentro del hospital. Al principio, su relación era completamente profesional. Se encontraban durante los turnos. Hablaban sobre pacientes. Comentaban casos médicos. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron más largas. Las miradas más frecuentes. Y poco a poco, Eulalia comenzó a sentir algo que jamás había permitido que interfiriera con su trabajo. Se estaba enamorando. Algunas enfermeras del hospital comenzaron a notar ese cambio. Porque la mujer que antes parecía vivir únicamente para su trabajo, ahora tenía momentos en los que sonreía sin razón aparente. Momentos en los que parecía esperar con entusiasmo el inicio de su turno. Momentos en los que sus pasos por los pasillos parecían más ligeros. Durante un tiempo, muchos pensaron que finalmente Eulalia había encontrado algo que la hacía feliz fuera de su rutina. Pero lo que nadie imaginaba, era que esa historia no tendría el final que ella esperaba. Porque, según cuentan quienes conocieron los detalles más tarde, aquel médico no sentía lo mismo que ella. Y lo que comenzó como una ilusión silenciosa, terminaría convirtiéndose en el inicio de una tragedia. Una tragedia que marcaría para siempre la historia del hospital. Y que, muchos años después, daría origen a una de las leyendas más inquietantes que aún se cuentan dentro de sus pasillos. Porque después de lo que ocurrió con Eulalia, muchos aseguran que algo comenzó a recorrer el hospital durante las madrugadas. Una presencia silenciosa. Una enfermera que sigue caminando por los pasillos. Revisando pacientes. Acomodando cobijas. Cumpliendo con su trabajo. Como si nunca hubiera podido irse. Como si su turno jamás hubiera terminado. Y así fue como, con el paso de los años, comenzó a nacer la historia de la plancha. Pero lo que ocurrió después, fue lo que realmente convirtió su historia en una leyenda. En los largos pasillos del Hospital Juárez de México, donde cada día se mezclaban historias de esperanza y de tragedia, la vida de Eulalia parecía seguir una rutina tranquila. Para los demás, ella era simplemente la enfermera impecable, la mujer del uniforme siempre perfecto, la que nunca parecía cometer errores y que siempre estaba dispuesta a atender a cualquier paciente sin importar la hora. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Con el paso de los meses, el sentimiento que había comenzado como una simple admiración hacia aquel médico empezó a crecer mucho más de lo que ella misma había imaginado. Al principio eran solo conversaciones breves en los pasillos. Comentarios sobre pacientes. Pequeños momentos compartidos durante los turnos. Pero poco a poco, esos momentos comenzaron a volverse más importantes para ella. Eulalia esperaba verlo. Esperaba escuchar su voz cuando pasaba cerca de la estación de enfermería. Incluso en las noches más largas, cuando el cansancio comenzaba a sentirse en todo el hospital, bastaba con verlo cruzar el pasillo para que su ánimo cambiara. Algunos compañeros comenzaron a notarlo. La mujer que antes parecía completamente concentrada en su trabajo ahora tenía pequeños momentos de distracción. Sonreía sin darse cuenta. Parecía pensar en algo que nadie más conocía. Y aunque Eulalia nunca habló abiertamente de lo que sentía, para quienes observaban desde fuera parecía evidente que aquel médico se había convertido en alguien muy importante para ella. Durante un tiempo, todo parecía indicar que ese sentimiento era correspondido. El médico hablaba con ella con frecuencia. A veces incluso caminaban juntos por los pasillos después de terminar un turno. Y en algunas ocasiones compartían momentos breves en la cafetería del hospital. Para Eulalia, aquello parecía el inicio de algo que nunca había tenido tiempo de vivir. Porque durante años su vida había estado dedicada completamente a su trabajo. El hospital había sido su prioridad. Sus pacientes, su responsabilidad. Pero ahora, por primera vez, parecía imaginar una vida diferente. Una vida donde no todo girara únicamente alrededor de los pasillos del hospital. Sin embargo, lo que Eulalia no sabía, era que aquella historia tenía una verdad que nadie le había contado. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir rumores entre algunos trabajadores del hospital.
rumores que circulaban en voz baja, comentarios que se hacían cuando Eulalia no estaba presente. Porque algunas personas sabían algo que ella aún no había descubierto. El médico al que ella admiraba, no estaba solo. Había otra mujer. Una mujer que no trabajaba en el hospital. Una mujer con la que, según decían algunos, él ya tenía planes para su vida fuera de ese lugar. Pero nadie se atrevía a decírselo a Eulalia directamente. Tal vez por miedo. Tal vez porque pensaban que no era su lugar intervenir. O tal vez porque nadie imaginaba lo que ocurriría cuando ella finalmente descubriera la verdad. El momento llegó de la manera más inesperada. Una noche, después de terminar un turno particularmente largo, Eulalia caminaba por uno de los pasillos del hospital buscando al médico para entregarle algunos reportes. El hospital estaba relativamente tranquilo. Muchos pacientes ya dormían. Y el silencio típico de la madrugada comenzaba a llenar los pasillos. Fue entonces cuando, al doblar una esquina cerca de una de las salas administrativas, escuchó voces. Al principio no prestó demasiada atención. Pero cuando reconoció la voz del médico, se detuvo instintivamente. No estaba solo. Había alguien más con él. Una mujer. Las palabras que escuchó a continuación fueron suficientes para cambiarlo todo. La conversación era clara. No dejaba lugar a dudas. El médico hablaba sobre su futuro, con esa otra mujer. Hablaba de planes. De una vida juntos lejos del hospital. Incluso mencionó algo que hizo que el corazón de Eulalia pareciera detenerse por un momento. Una boda. Durante varios segundos, Eulalia permaneció completamente inmóvil en el pasillo. Las palabras que escuchaba parecían distantes, como si no fueran reales. Como si pertenecieran a otra historia, a la vida de otra persona. Pero no era así. Eran reales. Y en ese instante comprendió algo que jamás había querido imaginar. Todo lo que había sentido, había existido solo para ella. El médico nunca había compartido esos sentimientos. Nunca había tenido intención de construir con ella la vida que ella había empezado a imaginar. Dicen que esa noche Eulalia terminó su turno sin decir una sola palabra sobre lo ocurrido. Continuó trabajando. Atendiendo pacientes. Revisando sueros. Caminando por los pasillos como siempre lo había hecho. Su uniforme seguía perfectamente planchado. Su actitud seguía siendo profesional. Pero quienes la observaron durante las siguientes semanas comenzaron a notar un cambio. La mujer tranquila y dedicada parecía haberse vuelto más silenciosa. Más distante. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. Algunos dicen que dejó de hablar con casi todos sus compañeros. Otros aseguran que comenzó a trabajar aún más horas que antes. Como si quisiera perderse completamente en su trabajo. Pero el daño ya estaba hecho. Porque el dolor que había comenzado aquella noche, no desaparecería con el tiempo. Al contrario. Seguiría creciendo. Hasta llegar a un punto donde su historia tomaría un giro trágico. Un giro que, según cuentan muchos años después dentro del hospital, marcaría el inicio de una presencia que algunos trabajadores aseguran sentir todavía en los pasillos durante la madrugada. Porque dicen que después de lo que ocurrió con Eulalia, algo cambió para siempre dentro del hospital. Y fue entonces cuando comenzó a surgir la historia de una enfermera que jamás abandonó su turno. Una enfermera que algunos pacientes dicen ver todavía, caminando silenciosamente por los pasillos. Pero lo que ocurrió después de aquella traición, fue lo que realmente convirtió su historia en una leyenda. Después de aquella noche en la que descubrió la verdad, algo cambió profundamente en Eulalia. Quienes trabajaban con ella en el Hospital Juárez de México comenzaron a notar que la enfermera que antes parecía tranquila y serena ahora caminaba por los pasillos con una expresión distinta. Seguía siendo responsable. Seguía cumpliendo cada una de sus tareas con precisión. Los pacientes seguían recibiendo la misma atención cuidadosa de siempre. Pero había algo en su mirada que ya no era igual. Antes, cuando caminaba por las salas del hospital, se detenía a hablar con los pacientes. Preguntaba cómo se sentían. Intentaba tranquilizarlos. Ahora su actitud era mucho más silenciosa. Entraba a las habitaciones. Revisaba los sueros. Acomodaba las cobijas. Y salía sin decir demasiado. Como si cada paso que daba estuviera guiado únicamente por la costumbre, y no por el entusiasmo que antes mostraba por su trabajo. Algunas compañeras intentaron hablar con ella. Intentaron preguntarle si todo estaba bien. Pero Eulalia siempre respondía lo mismo. Decía que estaba cansada. Que el trabajo había sido pesado. Y luego volvía a concentrarse en sus tareas. Con el paso de los días, el hospital continuó funcionando como siempre. Los turnos cambiaban.
Los pacientes llegaban y se iban. Los médicos recorrían las salas. Pero la vida de Eulalia parecía haberse detenido en aquel momento en el que escuchó aquella conversación. Porque, aunque nadie lo decía en voz alta, muchos de sus compañeros sabían que algo dentro de ella se había roto. Las semanas pasaron. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una noche particularmente tranquila, cuando el hospital estaba sumido en el silencio típico de la madrugada, varios trabajadores notaron que Eulalia no se encontraba en su puesto habitual. Al principio nadie se preocupó demasiado. En un hospital grande era normal que el personal tuviera que moverse entre diferentes áreas. Pero después de varios minutos comenzaron a buscarla. Una enfermera revisó las habitaciones. Otra fue a la sala de descanso. Alguien más preguntó en la estación de enfermería si la habían visto pasar por ahí. Pero nadie sabía dónde estaba. Finalmente, uno de los trabajadores decidió revisar una pequeña habitación de descanso que pocas veces se utilizaba durante la noche. Era un cuarto sencillo. Una cama. Una pequeña mesa. Una ventana que daba hacia uno de los patios internos del hospital. Cuando abrió la puerta, encontró algo que dejó a todos completamente en silencio. Eulalia estaba allí, tendida en la cama, inmóvil. Los médicos fueron llamados de inmediato. Pero ya no había nada que hacer. La noticia se extendió rápidamente entre el personal del hospital. La enfermera que todos conocían, la mujer que parecía vivir únicamente para su trabajo, había muerto. Las causas exactas nunca quedaron completamente claras. Algunos dijeron que había enfermado gravemente en silencio. Otros afirmaron que el dolor emocional que llevaba dentro había terminado afectando su salud. Pero lo que sí quedó claro para todos fue que la muerte de Eulalia dejó una profunda impresión entre quienes la conocían. Durante varios días el hospital se llenó de comentarios sobre lo ocurrido. Los pacientes que habían sido atendidos por ella recordaban su amabilidad. Los médicos hablaban de lo dedicada que había sido. Y las enfermeras que compartieron turno con ella decían que era una de las personas más responsables que habían conocido. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento, era que su historia no terminaría allí. Porque algunas semanas después comenzaron a ocurrir cosas extrañas durante los turnos de madrugada. Pequeños detalles al principio. Cosas que podían parecer coincidencias. Pacientes que decían que alguien había acomodado sus cobijas durante la noche. Sueros que aparecían revisados aunque ninguna enfermera hubiera pasado por la habitación. Luces que se encendían en algunas salas cuando nadie parecía haber estado allí. Al principio, el personal pensó que eran simples confusiones. Después de todo, el hospital funcionaba las 24 horas del día. Siempre había alguien caminando por los pasillos. Siempre había movimiento. Pero con el paso del tiempo, algunos pacientes comenzaron a describir algo mucho más específico. Algo que hizo que varios trabajadores del hospital recordaran inmediatamente a Eulalia. Porque los pacientes decían haber visto a una enfermera entrar a sus habitaciones durante la madrugada. Una enfermera tranquila. Silenciosa. Con el uniforme perfectamente planchado. Una enfermera que revisaba todo cuidadosamente, y luego desaparecía antes de que alguien pudiera preguntarle su nombre. Y fue entonces cuando algunos trabajadores comenzaron a mencionar un apodo que creían haber dejado atrás. Un apodo que ahora comenzaba a escucharse nuevamente en los pasillos del hospital. Decían que tal vez, solo tal vez, Eulalia nunca se había ido del todo. Que de alguna forma seguía recorriendo los pasillos del hospital. Cumpliendo con su trabajo. Atendiendo pacientes. Como si su turno nunca hubiera terminado. Y así fue como comenzó a tomar forma la leyenda de la plancha. Pero lo más inquietante de todo, vendría después. Porque algunos pacientes no solo dijeron haber sentido su presencia. Algunos aseguraron haberla visto, claramente. Después de la muerte de Eulalia, el Hospital Juárez de México continuó funcionando como siempre. Los hospitales no se detienen. Cada día llegan nuevos pacientes. Nuevas historias. Nuevos turnos. Y con el paso del tiempo, la historia de aquella enfermera dedicada comenzó a convertirse en un recuerdo entre quienes la habían conocido. Al menos, eso fue lo que muchos pensaron al principio. Porque unas semanas después de su muerte comenzaron a aparecer comentarios extraños entre los pacientes que pasaban la noche hospitalizados. Al principio eran detalles pequeños. Cosas que parecían simples coincidencias. Un paciente decía que alguien había acomodado su cobija mientras dormía. Otro comentaba que una enfermera había revisado su suero durante la madrugada. Nada fuera de lo normal en un hospital. Pero había algo en esos relatos que poco a poco comenzó a llamar la atención del personal.
Cuando las enfermeras revisaban los registros del turno, nadie había estado en esas habitaciones. Ninguna enfermera había pasado por allí a esa hora. Ningún médico había pedido revisión. Y aún así, los pacientes insistían en lo mismo. Decían que alguien había estado allí. Al principio, el personal pensó que tal vez los pacientes estaban confundidos. Después de todo, muchas personas en un hospital reciben medicamentos fuertes. Algunas están medio dormidas. Otras pueden confundir los horarios. Pero con el paso de los días comenzaron a aparecer relatos mucho más específicos. Un paciente que se recuperaba de una cirugía dijo algo que dejó inquieta a la enfermera que estaba de turno esa mañana. Contó que durante la madrugada una enfermera había entrado a su habitación. No había encendido la luz principal. Solo se movía con la tenue iluminación del pasillo. Se acercó a su cama. Revisó cuidadosamente el suero. Acomodó la cobija sobre su pecho. Y le dijo con voz tranquila que intentara descansar. El paciente aseguró que la enfermera parecía muy profesional. Muy tranquila. Pero había algo en ella que le resultaba extraño. Cuando la enfermera del turno matutino le preguntó cómo se veía aquella mujer, el paciente la describió con bastante detalle. Dijo que llevaba un uniforme blanco. Muy limpio. Muy bien planchado. Dijo que su cabello estaba recogido. Y que su rostro tenía una expresión muy seria. Cuando la enfermera escuchó esa descripción, se quedó en silencio durante unos segundos. Porque aquella descripción coincidía demasiado con alguien que ya no trabajaba allí. Aún así, intentó mantener la calma. Le explicó al paciente que probablemente otra enfermera del turno nocturno había pasado por allí. Pero el paciente negó con la cabeza. Dijo algo que hizo que el silencio se volviera incómodo. Aseguró que después de que la enfermera salió de la habitación, miró hacia la puerta para agradecerle. Pero la puerta nunca se había abierto. No escuchó pasos. No escuchó el sonido de la manija. La enfermera simplemente, ya no estaba. Ese no fue el único relato. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer historias similares. Pacientes que aseguraban haber recibido atención durante la madrugada, de una enfermera que nadie en el hospital había enviado. Algunos incluso decían haberla visto caminar por los pasillos. Siempre tranquila. Siempre silenciosa. Moviéndose con la misma dedicación con la que cualquier enfermera atendería a sus pacientes. Pero había un detalle que se repetía en todas las historias. Algo que hacía que varios trabajadores del hospital sintieran un escalofrío cada vez que escuchaban esos relatos. Porque todos los pacientes describían lo mismo. Decían que su uniforme estaba perfectamente planchado. Tan impecable, que parecía no pertenecer a alguien que había pasado horas trabajando en un hospital. Fue entonces cuando algunos trabajadores comenzaron a mencionar en voz baja el viejo apodo que había circulado entre el personal años atrás. Un apodo que describía perfectamente a aquella mujer. La plancha. Con el tiempo, la historia comenzó a extenderse más allá del hospital. Pacientes dados de alta contaban la experiencia a sus familias. Algunos médicos escuchaban comentarios de personas que habían pasado noches en el hospital y hablaban de una enfermera muy particular. Pero lo más inquietante era que esas apariciones parecían ocurrir siempre en momentos muy específicos. Durante la madrugada. Cuando el hospital se encontraba más silencioso. Cuando los pasillos estaban casi vacíos. Cuando las luces estaban tenues, y el ambiente parecía suspendido en una calma extraña. Algunos trabajadores comenzaron a evitar caminar solos por ciertas áreas durante esas horas. Otros preferían no hablar demasiado del tema. Pero había quienes aseguraban algo aún más inquietante. Decían que algunos pacientes que se encontraban en estados muy delicados, recibían la visita de aquella enfermera antes de que ocurriera algo importante. Antes de que su condición mejorara. O antes de que su estado empeorara repentinamente. Como si aquella presencia siguiera cumpliendo con su deber, incluso después de la muerte. Como si su turno nunca hubiera terminado. Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir historias aún más perturbadoras. Porque algunos pacientes no solo aseguraban haber recibido atención de aquella enfermera. Algunos decían haber visto su rostro claramente. Y cuando describían su mirada, varios trabajadores del hospital decían sentir el mismo escalofrío. Porque había algo en esa mirada que parecía demasiado triste. Como si aquella enfermera siguiera recorriendo los pasillos del hospital. Buscando algo que jamás pudo encontrar en vida. Con el paso de los años, la historia de la plancha dejó de ser solo un rumor entre los pasillos del Hospital Juárez de México. Se convirtió en algo que muchos trabajadores preferían no mencionar, pero tampoco negar.
Porque lo inquietante de esta leyenda no es solo que algunos pacientes digan haber visto a la enfermera. Lo inquietante es que muchos miembros del propio personal médico aseguran haber tenido encuentros con ella. En hospitales, los turnos nocturnos tienen algo particular. Durante el día todo es ruido. Médicos entrando y saliendo. Familiares visitando pacientes. Camas moviéndose por los pasillos. Pero durante la madrugada, todo cambia. Las luces bajan de intensidad. Los pasillos se vuelven largos y silenciosos. Y cada paso que das parece escucharse más fuerte de lo normal. Fue en uno de esos turnos nocturnos cuando una joven enfermera vivió algo que nunca olvidaría. Ella llevaba apenas unos meses trabajando en el hospital. Era su primera experiencia en un turno de madrugada. Esa noche había muy pocos pacientes despiertos. El ambiente estaba tranquilo. Mientras revisaba unos reportes en la estación de enfermería, levantó la mirada hacia el pasillo, y vio a alguien caminando a lo lejos. Era una enfermera. Su uniforme blanco destacaba bajo la luz tenue. La joven pensó que se trataba de alguna compañera del turno nocturno. Pero había algo extraño. La enfermera caminaba muy despacio. Con pasos suaves. Como si apenas tocara el suelo. Y lo más extraño, era que no parecía llevar ningún expediente ni equipo médico. Simplemente caminaba. La joven enfermera se levantó para preguntarle si necesitaba ayuda. Pero cuando salió al pasillo, ya no había nadie. Pensó que tal vez había doblado la esquina hacia otra área. Pero cuando revisó, el pasillo estaba completamente vacío. Al regresar a la estación, comentó lo ocurrido con una enfermera más veterana. La reacción de aquella mujer fue inmediata. No se rió. No dijo que era imaginación. Simplemente se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó algo muy específico. ¿Su uniforme estaba muy planchado? La joven enfermera se quedó pensando. Y entonces respondió algo que hizo que la otra mujer bajara la mirada lentamente. Sí, parecía demasiado perfecto. Fue entonces cuando la enfermera veterana le contó algo que muchos trabajadores del hospital ya conocían. Le habló de una mujer que había trabajado allí hacía muchos años. Una enfermera conocida por su disciplina, por su dedicación, y por llevar siempre su uniforme perfectamente planchado. Le habló de la historia de amor que terminó en traición, de la tristeza que cambió su vida, y de la noche en que murió dentro del hospital. Desde entonces, muchos pacientes y trabajadores aseguran que su presencia sigue recorriendo los pasillos. Pero no todos los encuentros con la plancha son inquietantes. De hecho, algunos pacientes dicen algo muy diferente. Hay historias de personas que despertaron en la madrugada sintiéndose muy mal, con dolor, con fiebre, con dificultad para respirar, y que aseguran haber recibido ayuda de una enfermera que apareció silenciosamente junto a su cama. Dicen que ella revisó su suero, que acomodó las cobijas, que les habló con una voz tranquila, una voz que les decía que todo estaría bien. Después de eso, algunos pacientes aseguran haberse quedado dormidos, sintiéndose más tranquilos. Pero cuando despiertan por la mañana y preguntan por la enfermera que los ayudó, la respuesta siempre es la misma. Nadie sabe de quién están hablando. Algunos médicos incluso han contado una historia que se repite con cierta frecuencia. Dicen que hay pacientes que, antes de sufrir una crisis médica durante la madrugada, aseguran haber visto a una enfermera muy seria observándolos desde la puerta. Como si estuviera vigilando, esperando, cumpliendo con su deber de cuidar a quienes están bajo su responsabilidad. Por eso, dentro del hospital, muchos trabajadores dicen algo que suena inquietante, pero también curioso. Dicen que si alguna vez tienes que pasar la noche en ese hospital, y sientes que alguien acomoda tus cobijas mientras duermes, o revisa tu suero sin hacer ruido, tal vez no deberías asustarte. Porque tal vez quien está cuidando de ti, no es alguien que acaba de comenzar su turno. Tal vez es alguien que nunca dejó de cumplir con el suyo. Y así fue como la historia de Eulalia, la enfermera de uniforme perfectamente planchado, se convirtió en una de las leyendas más conocidas dentro de los hospitales de México. Una historia que algunos creen que es solo un relato más, pero que otros aseguran, sigue ocurriendo cada madrugada. Porque dicen que hay hospitales donde ciertos turnos nunca terminan realmente. Las luces del hospital nunca se apagan por completo. Siempre queda algún pasillo encendido. Alguna máquina emitiendo un sonido constante. Algún paciente intentando dormir mientras el tiempo avanza lentamente durante la madrugada. Y en medio de ese silencio, es cuando algunas historias parecen cobrar vida. La historia de la plancha es una de esas.
Una historia que ha sobrevivido durante décadas dentro del Hospital Juárez de México. Una historia que médicos, enfermeras y pacientes han contado una y otra vez, con detalles que muchas veces coinciden demasiado. Una enfermera. Un uniforme blanco perfectamente planchado. Pasos silenciosos en los pasillos del hospital. Y una presencia que aparece cuando la mayoría de las personas están dormidas. Algunos dicen que todo es una simple leyenda. Que los hospitales son lugares llenos de estrés, cansancio y emociones intensas, y que la mente puede jugar malas pasadas durante la madrugada. Pero otros aseguran algo diferente. Dicen que hay pacientes que despertaron en mitad de la noche sintiendo que alguien acomodaba sus cobijas, que alguien revisaba su suero, que alguien estaba cuidando de ellos, incluso cuando no había nadie asignado a esa habitación. Y cuando preguntaron quién había sido, la respuesta siempre fue la misma. Nadie había estado allí. Tal vez sea solo una historia. Tal vez sea una coincidencia repetida demasiadas veces. O tal vez, en algún pasillo silencioso del hospital, todavía camina una enfermera que nunca pudo dejar su trabajo atrás. Una mujer que lo perdió todo, pero que jamás abandonó su deber de cuidar a los demás. Así que si alguna vez tienes que pasar una noche en un hospital, y sientes que alguien se acerca a tu cama en silencio, que acomoda tus cobijas, y revisa que todo esté en orden, tal vez no deberías asustarte. Tal vez solo sea la plancha, cumpliendo con su turno. Uno que, según cuentan, nunca terminó realmente. Porque hay historias que se cuentan una vez, y luego desaparecen. Pero hay otras, que siguen repitiéndose en los mismos lugares, durante muchos años. Historias que se convierten en murmullos, en recuerdos, en relatos que pasan de persona en persona. Historias que, con el tiempo, se convierten en ecos. Y cuando los escuchas con atención, parecen regresar desde la oscuridad. ¿Nos vemos? En el siguiente eco. Ojo, nube de diálogo.